Advertencia. El siguiente material es totalmente verídico con fines informativos. No se busca ofender ni denigrar a nadie. Queda a disposición de cada individuo verlo bajo su propio criterio. ¿Qué tal? Bienvenidos a este canal. Un espacio dedicado a compartir historias reales, relatos que los dejarán pensando o que, quizás, les den una perspectiva muy distinta sobre el mundo que nos rodea. Antes de comenzar, quiero mencionar que en este canal respetamos profundamente cada creencia, experiencia personal o filosofía de vida que tenga cada individuo. Aquí no juzgamos, al contrario, valoramos su confianza, ya que sin sus testimonios no sería posible presentar este contenido. En esta ocasión, les traigo una selección de historias, algunas de corte claramente paranormal y otras con sucesos inexplicables que ocurren día con día en nuestro entorno. Así que, prepárate, porque hoy te presento. ¿Qué es lo más misterioso o perturbador que te ha sucedido? Hace como 15 años me pasó algo muy raro, a lo que nada más no le encuentro lógica. Todo empezó por la mañana. Mi mamá y yo andábamos limpiando el patio. Mi mamá es cristiana y tenía un puesto de comida en su casa, así que siempre había gente. En eso, pasó un vecino con un cuadro de la Santa Muerte. Era como $1 y tenía una imagen de la Santa en cada esquina, y una más grande en medio. Cuando llegó a la casa, mi mamá le preguntó qué era esto que traía, y él le dijo que se lo había encontrado tirado, que lo iba a colgar en su cuarto. Ella le dijo que no, que eso no era bueno, que se lo diera para quemarlo, pero él, aferrado a que no, se lo llevó. Como a los 10 minutos regresó y se lo dio a mi mamá, que mejor si lo quemara, porque a un primo lo habían matado por andar en eso. Mi mamá lo rompió para quemarlo, pero nada más no se quemaba, y era papel normal, no se prendía para nada. Mi mamá empezó a hacer sus oraciones y le echó alcohol, y así sí se prendió, pero quedó el papel bien raro, como nada más aplastado. Y a mi mamá lo tiró por el drenaje. En la noche, andábamos todos afuera en la calle, mis hermanas y primos, y en eso aulló un perro bien feo. Mi primo se la rayó, y hasta parece que el perro le contestó. En el momento nos dio risa. A los minutos de eso, me mandan a la tienda y me meto a la casa a ponerme los tenis. En eso que me agacho por ellos, siento que me jalan por la espalda, como que me querían aventar para abajo de la cama. Como pude, salí corriendo. Cuando salí, estaba toda pálida y nada más no reaccionaba. Me preguntaban qué pasó y, como pude, les platiqué, y ya se metieron corriendo a revisar la casa para ver si había alguien, pero no había nadie. En eso, me revisaron la espalda y la traían muy rasguñada. En ese entonces, yo era de mente muy frágil, y dicen que por eso ella se quiso desquitar conmigo. Duraron mucho haciendo oraciones en la casa porque sí se sentía una vibra muy fuerte, y yo, en las madrugadas, me levantaba llorando porque siempre tenía pesadillas y soñaba a la Santa. Esto me pasó el 27 de enero de 2020. Eran como a las 2 de la madrugada. Recuerdo que estaba escuchando música en mi tele. Al ver que ya era tarde, la apagué, me acosté y esperé a que me diera sueño. Ya estando acostado, y aún sin poder dormir, de repente no me podía mover. Estuve tranquilo porque ya varias veces me había dado parálisis del sueño, así que al principio no me asusté. Sin embargo, esta vez fue muy diferente y muy horrible. De pronto, empecé a sentir que algo me jalaba poco a poco hacia abajo de la cama. Sentía como, poco a poco, iba bajando. Recuerdo también que mi cobija, con la que estaba tapado, empezó como a levantarse, y lo peor, la base de madera de mi cama comenzaba a tronar. Ahí fue cuando sí me empecé a asustar. Yo pensaba que estaba alucinando, porque la verdad, en ese entonces era muy escéptico con esas cosas y no creía que fuera real, hasta que sentí que mi pierna izquierda empezó a colgar de la cama. Ahí supe que algo no estaba bien y que sí estaba ocurriendo. De pronto, en la parte de mis piernas y abdomen, se sentía como si tuviera algo muy pesado y frío. Recuerdo que era un frío demasiado intenso. En ese momento en el que me seguían jalando las piernas, comencé a llorar de impotencia y desesperación. Me agarré de la parte de mi cama, hice fuerza y logré que dejara de pasar eso. Y aquí la parte que más me traumatizó, cuando por fin me logré zafar, se empezaron a escuchar susurros. Eran como 3 voces al mismo tiempo, no me estaban hablando en español, o bien, no entendía qué decían, pero se escuchaban muy cerca de mí. Ni siquiera tenía fuerza para hablar, por más que lo intentaba, no podía. Me quedé congelado. Lo único que alcancé a decir en pausas fue, vete, déjame en paz. Con lágrimas en los ojos, esta cosa que estaba haciendo todo esto me respondió igual. Sin embargo, no entendí. Solo recuerdo que salí corriendo de mi cuarto, y no dormí como por 6 meses ahí.
Hasta la fecha no sé qué era eso, pero me aterra e intriga el saber qué me querían decir o qué me dijeron. Nosotros teníamos la costumbre de dormir con todos los focos apagados. Hubo una ocasión en que todos nos dormimos en el mismo cuarto, teníamos una cama frente a la otra y, al lado, un espejo. No sé las medidas, solo diré que era de cuerpo entero. En esta ocasión, yo estaba dormido con mi hermano, y en la cama del frente estaba mi papá y mi hermana, ya que mi mamá estaba trabajando. Lo que pasó es que desperté, y miré como alguien estaba sentado al lado de mi papá. Mi reacción fue hablarle, pensando que era mi hermano, y como estaba medio dormido, no distinguía bien. Solo he de aclarar que ya iban a ser las 2 de la mañana cuando desperté. Bueno, volviendo a lo de antes, le hablé diciendo, Kevin, ¿qué haces despierto? Y no sabría explicar la sensación que me dio mover los brazos para destaparme, y sentir a mi hermana a un lado. Mi reacción fue agarrar el celular para prender la luz, pero antes de hacerlo, solo vi como eso se fue, tipo corriendo, hacia el espejo. Solo yo sé esa historia, ya que no somos muy creyentes de eso, pero ya han pasado unos 4 años y no lo he podido olvidar. Yo siempre he sido muy susceptible a esas cosas y soy súper miedosa, pero lo peor fue cuando iba en la secundaria. Una vecina nos estaba haciendo brujería. Empecé con cosas pequeñas, pesadillas, despertaba en la madrugada, ruidos, etc. Pero con el tiempo aumentó. De repente ya veía sombras, escuchaba que me hablaban y no había nadie, hasta que llegué al punto de que no dormía. Escuchaba pasos afuera de mi habitación, y de repente despertaba en la madrugada porque sentía como si alguien me hablara. Como cuando te mueven del brazo y dicen tu nombre para que despiertes. Me daba muchísimo miedo, pero mi mamá no me creía. Decía que era por ver cosas de terror y que era mi mente jugándome mal. Así pasaron los días. Yo tenía pesadillas cada vez peores, tenía miedo todo el tiempo, no dormía y escuchaba la voz de una mujer, pero mi mamá seguía diciéndome que era por las películas y que rezara. Un día, mis papás se fueron y me dejaron con mis hermanitos. Yo me puse audífonos mientras ellos jugaban en el piso. Entonces, mi hermana me movió del pie y me dijo, oye, te hablan. Me asomé pensando que era mi mamá, pero solo vi una sombra en el piso debajo y escuché que dijo, Michelle, baja. Me metí y le puse seguro a la puerta hasta que llegaron mis papás. Les contamos lo que había pasado, y ahí ya no pudieron decirme que era mi imaginación. Hicieron limpias en la casa, nos hicieron limpias a nosotros, y mi mamá hizo limpieza general. En una de esas, encontramos una bolsa atrás de un mueble que estaba al lado de la ventana. Contenía plumas, algo rojo, hojas de cuaderno y no sé qué más. Mi mamá las sacó de mi cuarto y no sé qué le hizo, pero dejó de pasar todo eso y, al tiempo, mejor nos mudamos. Aún nos han pasado cosas raras y sigo siendo súper miedosa, pero nada como ese tiempo. Esto me pasó cuando iba en la universidad, fue por ahí del 2015 al 2017. Mis papás, que en ese tiempo eran maestros y se habían ido a la escuela, me pidieron que fuera a la casa que estaban construyendo, que es donde hoy vivimos actualmente, a dejar unas herramientas que los albañiles iban a necesitar. Todo esto fue en la mañana, ya que yo entraba en la tarde. Dejé la herramienta y, como todavía tenía tiempo, decidí pasar un parque a caminar un rato. En eso, se me acerca un señor que también había ido a caminar y me empieza a hacer plática. Era un señor de baja estatura, gordo, moreno, de bigote, tenía una enorme cicatriz, literal, en toda la parte derecha de la cara. Traía gorra y lentes negros. Durante la caminata me pregunta que si estudio. Yo le dije que sí, y en qué universidad. Él me respondió que de esa escuela conoce a tales alumnos. Y me nombra a mis compañeros que eran de mi grupito de amigos. Literal, me nombró a todos. No es por ser mala onda, pero la verdad sentí una vibra súper pesada cuando ese señor se me acercó. Algo dentro de mí me decía que me fuera. Así que terminamos de dar la vuelta, y yo le dije que me tenía que ir. Él me pidió mi número para ponernos de acuerdo para venir a caminar juntos. Le dije que mi cel se había descompuesto, había olvidado mi cel en mi casa esa vez, y me fui de allí. Ya en la escuela, le platico a mi grupo de amigos tal cual sucedieron las cosas. Por más que les describí detalladamente a ese señor, ellos me dijeron que no conocían a nadie así, e incluso también se les hizo raro. Así que dejé de ir por un tiempo a ese parque, y jamás volví a ver a ese señor. A mí, cada año me asustan para el mes de noviembre. Compré una zapatera y vino muy pequeña, tenía 4 niveles de zapatos. Tengo evidencia, solo que en mi otro teléfono, que se me echó a perder, se le fue la pantalla.
El caso es que me acuerdo que ese día peleé con mi pareja, así que decidí yo dormir en la cama con mi hijo, y en la hamaca él. La zapatera estaba pegada a la pared, pero como la cama estaba enfrente de la zapatera, de reojo se podía ver. Así que me acuerdo que ese día, me botaron todos los zapatos. Pero literalmente, solo los zapatos se cayeron, la zapatera seguía en el lugar, no estaba rota ni nada, solo los zapatos estaban en el suelo. Fue algo raro. No es perturbador y nunca he sido miedosa, solo que a veces uno se asusta de la nada cuando se le presentan estos casos. El abuelo paterno de mi hijo es de la iglesia, él siempre nos ha dado agua bendita u otros tipos de protección. Pero pues, mis papás son cristianos y yo no puedo tener ni agua bendita, cruces o imágenes de santos, porque de plano me asustan, se siente la vibra pesada en mi cuarto. Cuando fui niñera me pasaba cada cosa, pero la que más me dejó pensando si creer o no, fue una en especial. El niño que cuidaba siempre tuvo un miedo al patio de atrás, casualmente, solo en la noche. Al principio no lo tomaba tan en cuenta, simplemente como un miedo normal de un niño a la oscuridad. Una noche, por ahí de noviembre o diciembre, estaba con mi mamá en la sala, normal, viendo la televisión, cuando escuchó al vecino llamarnos desde fuera. Al preguntar qué buscaba, nos dijo que el niño se había salido en pañal, que hacía mucho frío y cómo se había salido así. Mi mamá y yo nos miramos, y le dijimos que hoy no estaba con nosotras y que, de igual forma, no había manera de que estuviera en pañal porque estábamos a -3 grados. Nada más vimos cómo se le bajó la borrachera, y nos preguntó si podía pasar tantito a la casa. Nos dijo que él vio a un niño salir corriendo en pañal del pasillo, con su piel bien azul, que él pensó que era por el frío. Todavía le gritó por su nombre y nunca lo volteó a ver, solo salió y no le quitó la vista hasta llegar a casa a hablarnos. Lo tuve que acompañar a su casa porque él vivía en la mera esquina, dando a un terreno baldío. Siempre tomaba en la noche debajo de su árbol y, desde entonces, jamás volvió a tomar ahí de noche. Aquí pruebas de que esa anécdota es verídica y no ando de alucín. Cuando estaba pequeño, una vez, cuando ya estaba por dormir, estaba mirando hacia arriba acostado en mi cama. Estaba solo. En eso, sentí como si algo me raspara el estómago. Pensé que eran las cobijas, hasta que sentí que me rasguñaron el estómago. Yo agarré la mano que me rasguñó, era fría y con unas uñotas. Todo fue bajo las cobijas, no vi la mano, pero la sentí. Cuando la agarré, pues le doblé los dedos pensando que era un primo o algo, y pues, para que le doliera. Pero la fuerza de esa cosa se jaló para la orilla de la cama y empecé a gritar a mis padres. De la adrenalina me paré, prendí la luz y me asomé bajo la cama. Y no había nada. Fue mi trauma de pequeño eso. Sí tenía la rasguñada en el estómago. Trato de pensar qué pasó, pero aún me da miedo. Un día me quedé solo en casa por unas 6 horas. En ese tiempo, ya tenía unos 19 o 20 años. Todo iba bien, el problema vino cuando estaba en mi cuarto con mi perro. Yo tenía mis audífonos puestos y siento que me jalan el polo. La primera vez no pasa nada, la segunda, me cansé. Es en ese momento cuando veo a un señor muy flaco riéndose. Y desaparece. En ese instante se me bajó la presión, y casi me da un ataque de pánico. Mi perro salió disparado hacia las escaleras, ya que vivíamos en un segundo piso. Toda esa noche se sintió raro. También en esa casa, en la cama de mi hermana, empezaron a saltar, ella y yo lo vimos saltando. Ya que vivíamos en un segundo piso, y había un tragaluz que conectaba al primero, se veía una mujer que levitaba y caía cada cierto tiempo. Voy a redactarlo de manera corta, porque igual ni me van a creer. Estaba en mi azotea, ya de noche, y comencé a escuchar cómo jaloneaban una reja que bloqueaba el paso en un pasillo. Cuando me fui a asomar, vi 3 brazos en uno saliendo de la pared y jalando desesperadamente aquella tranca. Se preguntarán, ¿cómo 3 brazos en uno? Bueno, sí, básicamente parecía un brazo saliendo de la pared, del codo en adelante, pero a partir de ese mismo codo y brazo, brotaban otros 2 brazos. Algo así como una rama, un tridente. Los 3 de color negro podrido, con unas uñas largas. Básicamente garras. Golpeaban y jalaban la reja violentamente, a modo de ira o desesperación. Cabe aclarar que era de noche, y lo único que alumbraba ese pasillo era un viejo foco. Cuando me acerqué a ver de cerca, los 3 brazos se disolvieron en el aire como humo. Mi mamá y yo vimos un ángel. Por allá del 2021, en plena pandemia, salimos por insumos. El cielo se veía hermoso, abierto y con mucha luz. En una nube, claritamente, vimos un humano con unas alas gigantes. Voló y se posó sobre otra nube,
y caminó unos cuantos pasos. Nos quedamos sorprendidas. En una tienda papelería que estaba cerca de mi casa, empezó un rumor random. La dueña le había platicado a mi mamá y a algunos vecinos que, de vez en cuando, notaba la presencia de un niño, risas, la silueta e incluso las cosas del lugar salían volando. Un día, un vecino fue a su tienda como de costumbre, y vio a un niño raro que estaba detrás de un refrigerador. Pensó que solamente estaba jugando. Una vez que salió la dueña, él comentó eso, y ella le dijo que no había ningún niño en la tienda, únicamente estaban sus hijas, de 3 y 1 año de edad en ese entonces. Al oír eso, el vecino se puso bien pálido. Eso que les cuento nos lo estaba platicando la dueña del lugar, mi mamá y a mí, justo cuando estábamos en su tienda. En el momento, al chile no lo creí, pero justo después, una pinche bolsa de Doritos salió volando, así, sin explicación. La dueña inmediatamente nos dice, ya ven, esto es del diario. Ya estoy harta. Y justo cuando la dueña terminó de decir eso, un estante de dulces se empezó a arrastrar solo. No había ninguna explicación, esa madre pesaba, era imposible que el aire la moviera. A partir de ahí, me quedó claro, lo paranormal sí existe. Me han pasado muchas, pero una fue que yo llegué de una fiesta a mi casa, vivo sola. Llegué, me bañé y me acosté semidesnuda. Al rato, como que me desperté, pero no podía moverme. Estaba rodeada de no sé qué cosas, pero me estaban tocando mis pechos, estómago, piernas. Ojo, no en plan sexual, en plan como jugando. Se los juro que yo sentí muchas manos en mi cuerpo haciendo presión. Raramente no sentí miedo, solo me saqué de onda. En cuanto pude moverme, prendí la luz y, obviamente, no había nadie. Ahí les va mi historia. Hace 3 años, yo trabajaba en un museo en Guanajuato muy conocido, que es el Museo de las Momias. Justamente detrás de este museo queda el Panteón Municipal. Cabe mencionar que teníamos 3 turnos, mañana, tarde y noche. Ese día me tocó quedarme de noche y, pues, nos quedábamos en la caseta del estacionamiento. Las vibras eran raras, se sentía algo pesado, pero no tan grave, hasta que un día me pasó esto. Yo siempre dejaba mi cuatrimoto a un lado de la caseta, pero ese día mi moto se movió por sí sola mientras yo dormía. Hasta la mañana que desperté, me percaté de que mi moto estaba en otro lugar. Pero todo quedó grabado en las cámaras de seguridad. Juzguen ustedes mismos. Pasé entre otras cosas, pero no tengo videos o cosas así, ya que en cierto punto lo veíamos normal por todo lo que ahí había, más aparte, que el panteón estaba justo detrás. Incluso, si son minuciosos, se alcanza a ver que la moto gira el manubrio ya casi al final. Como si alguien le diera vuelta. Cuando tenía como unos 13 años, yo dormía con mi hermana. En aquel entonces, ella habrá tenido como unos 6 años. Por lo regular, nos dormíamos temprano, pero ese día no podíamos dormir. Mi mamá nos había acostado y tardamos un rato, entonces nos quedamos platicando. Aproximadamente como unos 20 minutos después, escuchamos que alguien nos habló y nos preguntó, ¿ya se van a dormir? A todo esto, nosotras teníamos la puerta completamente cerrada, y nuestra puerta estaba a nuestro lado derecho de la cama, porque la cama la teníamos pegada a la pared. Mi hermana, en automático, se quería levantar justo para voltear a ver aquello que nos habló, y yo le sostuve la cabeza, recargándola en la almohada, y le dije que no volteara. Si no mal recuerdo, le empecé a decir que se fuera y a rezar. Yo sentía todo mi cuerpo frío, mi nuca hasta me sudaba. Ya después pasó la mala sensación. Volteé y no había nada. Justo después, nos pudimos dormir muy bien. No es perturbador, pero sí me ha dado mucho en qué pensar desde que me sucedió hasta la fecha. Yo iba a una secundaria pegada a una barranca y luego la carretera, secundaria número 10, Cuernavaca. Para irme a mi casa, pasaba por debajo de un puente y luego a la parada del láser, un servicio de transporte que recorre la pista y se brinca la ciudad. Desde los primeros días encontré un árbol que la raíz hacía como un banquito y el tronco como respaldo. Estaba a unos 5 metros alejado de la parada, pero todavía se percibía cuando iba a llegar el camión. Siempre, desde el primer año hasta el tercer año de secundaria, lo usaba para descansar. Ahí esperaba el camión, a veces dejaba pasar varios por lo bien que te sentías ahí, viendo los autos pasar. Pero un día, simplemente no me fui para allá.
Mi cerebro eliminó su recuerdo, ni mi memoria muscular me mandó a ese lugar ni nada por el estilo. Me fui directo a la parada a esperar. Pasaron unos 15 minutos y un perro embriagado se estampó como afín en ese justo árbol donde yo me sentaba. Si yo hubiera estado ahí, me muero al impacto, la defensa me hubiera dado directo en la cara. En cuanto volteé a ver el impacto y vi el árbol, sentí como un bajón de presión en milisegundos. Tenía ganas hasta de vomitar, y todo ese día estuve en shock. Hasta la fecha no lo logro explicar el cómo. Solo me dicen que no era mi momento, pero, si es así, ¿quién lo decide? Gracias a eso, soy creyente de algo supremo sin caer en la religión, ya sea un dios o una fuerza que nos rige. Yo no creía en este tipo de cosas, pero un sábado, 3 de enero de este año, me comentan que mi mejor amigo está en las últimas. Tenía un cáncer muy avanzado y, pues, no se podía hacer nada. Ese día no pude dormir. Como que algo me inquietaba y no conciliaba el sueño, pero, para eso, yo tenía un compromiso al día siguiente de ir a un tianguis a vender ropa que ya no ocupaba. Total, no dormí nada y, para el domingo a las 7 a.m., me fui para vender mis cosas. Me comentan que mi mejor amigo falleció a las 4 a.m., y por eso siento que no pude dormir. En todo el día no se me vendía nada, pero más tarde, como a la 1 p.m., me informan dónde va a ser su velorio. Y de verdad, fue por arte de magia. Que en ese momento, todo lo que llevé se me vendió, y justo el sol estaba apuntándome. No soy de creer estas cosas, pero cuando uno las vive, tiene una percepción diferente de las cosas. Ahora sé más que nunca que mi mejor amigo me está cuidando donde quiera que esté. Eric, te amo, mejor amigo. En la recámara de mi hermano, hace tiempo que le empezaron a salir manchas en la pared. Entre esas manchas, he notado que hay muchas manos marcadas en gran parte de la pared. Es muy lógico que sean manos de una persona, porque al momento de pintar, nadie se recarga ni toca la pared cuando la pintura está fresca. Si se pueden dar cuenta, se ven como dedos marcados. Estaba embarazada y estaba por dar a luz. Para no estar sola, decidí irme a casa de mi mamá. Somos vecinas, pero me sentía más cómoda con ella. Todos los días iba a mi casa a limpiarle a mis perros, alimentarlos y me regresaba con mi mamá. No tenía comida en la cocina ni nada, ya que literal, me la pasaba con ella. Un día, vi la cocina tapizada de moscas. Todo el techo. Donde yo vivo es muy normal en temporada de calor las moscas, ya que en Coahuila dicen que por la caca de vaca y el calor, y yo quería justificar la tapizada de moscas. Después de eso, comencé a tener miedo al ir. Yo sentía una presencia de alguien que no me atrevía a voltear a ver. Veía fuego a lo lejos por las noches. A los pocos días, terminé en terapia intensiva, a punto de morir. Diagnóstico: tenía piedras en la vesícula y nunca me di cuenta. Se me salió una, se fue al páncreas y me dio pancreatitis. Luego, pancreatitis por pre. Después, me cometieron una negligencia y me perforaron la faringe, motivo por el cual terminé en terapia intensiva. En mis sueños veía al demonio que jamás me atreví a ver en mi casa, y peleábamos. Me provocaba. Todos en mi familia rezaban, y mi mejor amiga acudió con una bruja. Ella le dijo que me habían hecho un trabajo de una sábana cubana. Real o no, me limpiaron y aquí estoy. Año 2022. Eran las 10 p.m. Abordé la estación del Metro Constitución para ir a la estación Copilco, a recoger una bicicleta que había hecho trato para comprarla por Marketplace. Elegí esa hora ya que, como saben, diariamente pasan bicis en el metro, pero después de las 10 p.m. Al llegar a esa estación, le mandé mensaje al chavo que me vendería la bici. Le puse: hola, ya llegué, y como venía vestido. Nunca llegó. Solo vio mi mensaje. Me regresé triste y, pues, desanimado. Lo esperé alrededor de 25 minutos. Abordé el metro línea 3, dirección Indios Verdes. Tenía que transbordar en Centro Médico a Chabacano, para poder agarrar hacia mi metro más cercano, Constitución. Me quedé dormido. Cuando de repente, se me acerca un policía del metro a despertarme. ¿Saben dónde desperté? En Constitución. ¿Pero cómo? Si abordé en Copilco, tenía que pasar 2 transbordos. Eso no es lo aterrador. Lo aterrador es que tenía la bici que fui a comprar. La tenía. ¿Cómo? Si el chavo nunca llegó. Llegué a mi casa medio consternado y, ¿qué creen? Las conversaciones de ese trato eran exactamente las que les dije. Le mandé: ya estoy aquí, y como venía vestido. Las leí 1000 veces, creo. Nada cambiaba. Me asusté tanto. Tenía el dinero aún en mi poder también. No sé qué pasó.
Al día siguiente vi que marcó la bici como vendida. Le mandé un mensaje y había abandonado la conversación el chavo. Chale. ¿Qué pasó? Porque si nunca llegó, tenía la bici. Tiempo después me robaron mi celular en un taxi y no tengo cómo mostrarles la conversación, pero no sé qué pasó. Al contarla aún tengo miedo. Pocas veces toco el tema, pero la ocasión lo amerita. Y bien, estas fueron todas las historias por el día de hoy. Sin duda alguna, estos relatos nos dejan pensando que, claramente, no estamos solos. Allá afuera siguen ocurriendo cosas que desconocemos, energías extrañas que parecen interactuar con nuestra realidad, presencias que desafían la lógica y, por supuesto, ese eterno deseo humano por comprender lo inexplicable. Ahora, me gustaría conocer tu historia. Te invito a que me dejes en los comentarios alguna anécdota que te haya ocurrido a ti o a algún conocido. Si te gustó el contenido, te invito a suscribirte y a seguir pendiente de los próximos relatos. Muchas gracias por acompañarme. Y tengan un buen sueño.